Buenos días para todos. Nuevamente estamos aquí reunidos para bendecirte en esta preciosa mañana. Un día hoy maravilloso, caloroso aquí en Venezuela. Para nosotros es una gran bendición este sol maravilloso que está aquí resplandeciendo como resplandece el sol de justicia en cada vida y en cada corazón. Por eso quiero en esta preciosa mañana primeramente saludarte. Soy el apóstol Marcelino Frente del Ministerio Apostólico Internacional de Liberación y Restauración Fuerzas de Búfalo, y mi amada esposa Zulay de Frente para servirte. Buenos días, Dios les siga bendiciendo. En verdad que hoy es un día muy hermoso. La mañana está bien caliente. Bendecimos al Padre por este día tan hermoso y le damos gracias al Padre por tu vida. Gracias por permitirnos entrar a tu vida a través de este medio y poder compartir contigo las bendiciones del Señor. Nos sentimos muy honrados y le damos gracias verdaderamente a Dios porque un día más, dice la palabra del Señor, que nuevas son su misericordia a cada mañana. A cada mañana el Señor tiende su brazo de amor, tiende su brazo de misericordia, tiende su brazo de gracia para todos aquellos que le echan mano y también para los que Él tiene planes y propósitos. Por eso en esta mañana bendecimos el nombre del Señor y te damos gracias por este tiempo hermoso. Gracias. Bendecimos a Dios. También quiero bendecir primeramente a todas esas personas que en el día de ayer también pusieron sus peticiones de oración, que a las 5:30 de la tarde lo hicimos. Eran casi unas 100 personas que ayer pusieron sus peticiones y estuvimos orando, y por lo cual quiero saludar también a todas las personas que se conectan y se conectaron en el día de ayer, y saludar a todos los discípulos del Ministerio de Liberación y Restauración Fuerza de Búfalo, de toda nuestra sede, de Caracas, Venezuela, de toda Venezuela. Igualmente, Señor, la gente de Colombia, Bogotá, los de Haití, de Panamá, también en Ecuador, allá en Perú, en Chile, en Argentina, en España, en Italia y en los Estados Unidos, y hasta donde nos llegue la oportunidad de Dios dirigirnos a ustedes en este día maravilloso. Estamos a través de todas las cosas que hemos venido hablando de cómo restaurar el hogar o el altar familiar. Empezamos con la vida de Jacob y encontramos ayer muchas cosas encontramos, y sé que fue de gran bendición porque la gente ahorita piensa cómo poder dirigirme a Dios, cómo poder hacer, qué estoy haciendo con mi vida, ¿verdad? Pero seguimos con esta parte que Jacob verdaderamente no sabía cómo estaba su casa ni su familia contaminada con ídolos y otras cosas como el odio, la amargura, la división que habían entre sus hijos, la división que había entre hermanos. O sea, había mucha contaminación, y esto puede estar sucediendo hoy en día en muchas familias cristianas y no cristianas. O sea, mi casa, o de repente cómo está contaminada. Entonces yo quiero en esta mañana aprovechar y poder llegarme hasta ustedes a través de cuáles son esas maldiciones que afectan el hogar. La palabra del Señor dice en Proverbios 3:33 algo muy importante que quiero que tú lo acates hoy. Proverbios 3:33. Proverbios 3:33 dice de la siguiente manera: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ajá. Entonces, aun cuando el Señor trata con las personas, Él también vigila y trata con la unidad en el hogar, la unidad en la familia. Por eso Hechos 16:31, quiero plantearte estas dos bases hoy antes de que la palabra pueda llegar a tu vida y a tu corazón hoy. Hechos 16:31 dice de la siguiente manera: ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Vean, parece que no es solamente el Señor está interesado en una persona, sino en todos los que habitan en tu casa. Entonces el Señor pone esta promesa, pero también habla en Proverbios capítulo 14, verso 11 y 15:2, dos textos muy importantes de lo que voy a hablar sobre las maldiciones que afectan el hogar hoy. Proverbio 14. 11. Proverbio 14:11 dice: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Ajá. Y en Proverbio 15:2 dice así: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces podemos ver que una de las maldiciones que vamos a encontrar acá hoy se llama la perversidad, o sea, la iniquidad. Puede afectar todo el hogar y los hijos nacidos en el mismo. ¿Por qué? Porque ciertos espíritus obran en ciertos hogares debido a las maldiciones que de repente están allí escondidas, que no sabemos. Pero ya que tenemos esta parte aquí que es importante, quiero que vayamos al libro de Josué, porque hoy vamos a hablar de un personaje también, así como le pasó a Jacob, que él no sabía que estaba. Vamos a ver aquí una parte muy importante y diciendo, ten cuidado con lo que escondes. Aquí Vamos, dice Josué 7, de 7:1 en adelante. léeme el 2. Dice así: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Batalba, hacia el oriente de Betel, y le habló diciendo: subí y reconocí la tierra, y ellos subieron y reconocieron Ai. Ahora, Ai. Entonces, vea, el pueblo de Israel, comandado por Josué, había tenido una gran victoria espiritual porque habían pasado los muros de Jericó. Y entonces, y materialmente habían tenido una victoria espiritual y material, conquistando a Jericó, una ciudad grande que fue entregada en manos de los israelitas por el poder de Dios. Luego de esa victoria, Josué consideró que conquistar la pequeña ciudad de Ai sería algo sencillo, sin muchas dificultades, por lo cual solamente designó 2,000 o 3,000 hombres, pues era una ciudad pequeña. Eso lo dice el versículo 3, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿cuál fue la sorpresa de José? El verso 4 y 5. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y lo derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vean, aquí vemos que ayer hablamos de un poquito de Saúl, porque había perdido exactamente el espíritu. Ahora aquí Josué, después que conquista Jericó, había una ciudad que se llama Ai. Ai simboliza la pobreza, la miseria, las limitaciones y todas esas cosas que vienen de mano de la miseria. Sin embargo, a Josué dice que mandó unos espías. Dios no mandó a espiar a Ai, pero Josué mandó y dijo, estaban confiados, venían después de una victoria. Esto nos da una enseñanza, porque de repente usted puede tener una victoria hoy y se puede sentir seguro, pero no se prepara, no ora, no ayuna, no se prepara, porque de repente ya tengo la victoria, la tuve ayer y como la tengo ayer, la tengo hoy. Sin embargo, él mandó como unos 3,000 hombres a destruir a ese pueblito llamado Ai, que simboliza que es lo primero que cada cristiano debe destruir apenas acepta al Señor Jesucristo. Y hay muchos que no han podido librar esto. Yo te voy a ver por qué. Para sorpresa de Josué y de todo el pueblo de Israel, lo de Ai derrotaron a los israelitas.
Los que habían hecho huir, los que atemorizaron a Jericó, ahora lo hicieron huir delante de ellos. El pueblo todavía estaba en victoria, Zulay. El pueblo todavía estaba celebrando que habían destruido a Jericó y que habían destruido los muros y que habían entrado, los habían circuncidado y habían hecho grandes cosas. Pero ahora los mismos que vencieron, ahora trajeron mala noticia. Se fracasaron en la batalla. Sí, porque fue una derrota inesperada. Con un pueblo más pequeño. Sí. Eso tiene un trasfondo. Claro, porque no hay problemas pequeños. Exacto. Ni hay batallas pequeñas. O sea, si así como tú te preparas para tener una batalla fuerte, grande, ¿verdad? Una opresión difícil, un tormento, también debes de prepararte. ¿Por qué? Para una batalla pequeña. Sí, señor, así es. Entonces, en esta derrota... La importancia de prepararse. Y cuando la palabra del Señor habla de el hombre impío que hace sandeces, cuando se... quiero explicar un poquito esto porque sé que hay gente que de repente no conoce la palabra de Dios, no lee la Biblia y no se identifica con la, vamos a decir que con las pronunciaciones o con el vocablo. La palabra impío es la persona que no tiene a Dios, la persona que no tiene temor de Dios, es una persona maldiciente, es una persona que reniega de Dios, es una persona que continuamente está haciendo el mal y no tiene temor de Dios. Entonces allí la Biblia lo dice bien claro, ¿verdad? Que el hombre impío, el hombre que habla sandeces, Dios se aparta de ellos. Y en esta particularidad no está hablando del pueblo de Israel. Sin embargo, aquí nos señala la palabra a través del libro de Josué que Israel tuvo vamos a decir que un fracaso con los de Ai, después de haber ganado una gran batalla, ¿verdad? Después de haber hecho que los muros de Jericó cayesen, ahora vemos que en un pueblo pequeño, en una provincia pequeña, ellos se traen una derrota, porque eso tiene un trasfondo. Ok, ya vamos a ese trasfondo. Fue una derrota inesperada para los israelitas. No estaba en sus planes esa derrota bajo ningún punto de vista. Pero por alguna razón Dios lo permitió. ¿Cuál es la aplicación a la vida de esta palabra hoy? Igualmente, a muchos de nosotros nos ha pasado o nos está pasando situaciones que son inesperadas, que no estaban nunca en nuestro pensamiento, que algo como lo que estamos viviendo podía pasar. Estamos siendo vencidos de repente inexplicablemente por las deudas, por las enfermedades, por los problemas de nuestra familia. Ahora, ¿qué produjo en el pueblo la derrota? ¿Cómo es normal? Luego de la derrota, el pueblo se molestó contra Dios. En los versículos 6 y 7 del libro de Josué 7, el pueblo se molestó contra Dios. Dice: entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Bien, o sea, ¿cuánta gente le pasan cosas en su vida que inmediatamente la pagan con Dios? Sí, inmediatamente tenemos esa tendencia. Lamentablemente, como seres humanos, tenemos la tendencia que cuando estamos pasando por momentos difíciles, lo primero es que vamos directamente a Dios, y yo me quedo sorprendida porque hay gente que no tiene temor de Dios, entonces le habla a Dios de una manera tosca, de una manera grosera, de una manera ofensiva, que yo digo: Padre, qué falta de temor de Dios. Y no quiero con esto decir que yo en algún momento no me haya molestado con Dios, porque todos tenemos la tendencia que cuando pasamos por momentos bien difícil, nosotros tenemos esa tendencia de ir directamente y echarle la culpa a Dios.
Dios mío, ¿por qué tú permites esto? Dios mío, ¿por qué tú nos haces pasar por esto? Dios mío, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué tú hiciste esto? Y son cosas que nosotros como seres humanos, lamentablemente, tenemos esa debilidad. Claro que sí. Yo, leyendo esta palabra aquí, me acuerdo cuántas veces nos hemos molestado con Dios. Y no vamos al trasfondo de la situación, el por qué está sucediendo esto, por qué, cuál es la razón, cuál fue la causa, claro, por qué está pasando lo que está pasando ahora. O sea, en vez de hacernos un autoanálisis, ¿verdad? O analizarnos y decir, bueno, yo creo que esto está sucediendo porque yo pequé, o porque yo hice lo malo delante de Dios, o porque yo no reconocí a Dios en mis caminos, o porque sencillamente yo me aparté de Dios. Lo que pasa es que en ese momento no viene lo que hicimos, sino bien vemos lo que está sucediendo. Yo me recuerdo que cuando el niño que partió con el Señor siendo recién nacido, yo fui al hospital y la doctora me había dicho que me iba a entregar al niño. Y cuando yo iba al Pérez Carreño, aquí en un hospital aquí en Venezuela, de repente cuando iba en el piso 5, el ascensor se paró, que es en la parte donde está el quirófano, allí en ese hospital, y había una señora desconsolada porque se le había muerto el padre, y yo me paré en ese momento como cristiano, y fui y le oré, y prácticamente duré unos 15 minutos con esta señora, y después agarré mi ascensor al piso 11. Cuando yo llegué al piso 11, me encontré que en esos 15 minutos que yo le había dado a la señora, en esos 15 minutos se estaba muriendo mi hijo. Y yo lo primero que exploté fue decirle a Dios, tú eres un Dios duro, eres un Dios malo. ¿Me entiendes? Porque eso fue lo primero, pero no entendía. Después de este tipo de cosas, yo me enojé contra Dios, no quería orar. Cada vez que le decía al Señor, te amo, Él me decía, pastorea mis ovejas. Y yo le decía, yo no, hasta que tuve un encuentro personal con Él y Él conmigo. Hasta que me hizo la pregunta, ¿quién crees tú que fue el culpable que se muriera tu hijo? Y yo le dije, ¿verdad? Porque a veces somos tan cómodos en hablarle a Dios, en decirle. Somos ligeros. Somos muy ligeros. Y le dije, tú, soy yo. Entonces, si fui yo, porque no le fuiste a la doctora y le dijiste, quiten la máquina a mi hijo porque Dios lo sané. Yo ayuné, yo oré, le grité en la cara a Dios. Yo le dije, yo ayuné, yo oré, yo hice todo, vigilé, confesé la palabra, pero mi hijo no está. Pero el Señor me dijo, ¿tú sabes por qué no lo hice? ¿Por qué? Porque tú escondes dentro de ti una religión. Una religión, porque cuando yo quiero tocarte, lo que consigo es bloques, paredes, no tu corazón ni tu carne. Entonces me entendí que en ese momento que caí largo a largo en su presencia, de que yo había puesto un impedimento para la sanidad de mi hijo, para la restauración, aunque tenía una fe. ¿Qué tipo de fe tenía? La fe que tú crees que necesito hoy, pero no tenía las bases fundamentales de creer a lo que el Señor es posible. Entonces el pueblo de Israel estaba confiado y no se prepararon. Dios no le mandó a Josué que fuera a espiar la tierra. Dios le dijo que fuera a destruir a Jai. Entonces, mira esto. ¿Qué produce la derrota? ¿Qué produjo la derrota a ellos? Que se desanimaron. Quisieron razonar con Dios sobre lo mal que quedarían los pueblos delante de Dios. El verso 6 y 7. El pueblo se molestó, como tú lo leíste, y quisieron razonar de lo malo que diría, que iban a decir el pueblo. Aparentemente aquí en la palabra lo que nos muestra es que como cuando ellos están y enfrentan esa derrota, Josué dice que se rasgó su vestido y se postró en tierra. O sea, aparentemente parece que se humilló. Literalmente hablando, él se humilló. Pero la actitud que tuvo ante Dios se veía que por fuera estaba humillado, pero por dentro estaba enardecido, estaba molesto, estaba muy molesto. A veces nosotros llevamos una vida de apariencia. Por fuera mostramos una falsa humildad, por fuera mostramos un arrepentimiento, pero nuestro corazón está lleno de resentimiento, de odio, de falta de perdón, que son obstáculos que no nos dejan llegar a la presencia de Dios. Y que a veces no nos damos cuenta cómo nos hemos alejado de Dios. Ahora,
¿Cuál es la aplicación de esta palabra hoy? Exactamente, esas son las mismas actitudes con las que muchas veces venimos a la casa del Señor. A veces vamos a congregarnos enojados, desanimados y queriendo demostrarle a Dios lo mal que Él le queda delante de la gente por la prueba que estamos viviendo. La gente le puede decir: está tu Dios, como dice el Salmo 42, que David dice, ¿verdad? Que como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por Dios el alma mía en este día. ¿Verdad? Cuando me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y bueno, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Por qué Dios no te hizo esto? ¿Verdad? Mucha gente se mofa y se burla de repente pensando, ¿verdad?, que Dios no nos respondió, Dios se olvidó de nosotros. Pero mira esto, queriendo demostrarle a Dios, ¿verdad?, a veces, pero el Señor le contestó a Josué, a su clamor. La derrota no es por culpa mía. La derrota no es por culpa de Dios, sino por culpa del pueblo. Vea esto. Y mientras eso no se corrigiera, no podían tener victorias en su vida. O sea, ¿cuántas cosas puede tener una persona oculta? ¿Verdad? Hay personas que pueden ir a la iglesia y pueden estar llenas de odio, llenas de resentimiento con alguna persona, pero van a la casa de Dios aquí y levantan sus manos. Vuelvo y te digo, y adoran. Es una falsa apariencia. Y Dios va mucho más allá de nuestras actitudes. Él va a la profundidad de nuestro corazón. Y a Él no lo podemos engañar. Podemos engañar quizás a los pastores, a los ministros, aún hasta todo nuestra comunidad cristiana, a los vecinos, a nuestra familia. Pero a Dios no lo podemos engañar. No podemos seguir llevando una vida de falsa humildad. Entonces usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando hoy de las maldiciones que afectan el hogar? Sí, porque eso se convierte. Ahora mira como dice el versículo 10 y 11. Recuerda que estamos en Josué capítulo 7. Ubícate allí en la Biblia, ¿verdad? Josué capítulo 7, vamos a leer el versículo 10 y 11, que dice así. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mira qué hermoso, fíjense. En el versículo 6 y 7 muestra que Josué, ¿verdad?, juntamente con los ancianos de Israel, se rasgaron la vestidura, se echaron ceniza en la cabeza. Eso simbolizaba en Israel una actitud de humillación, una actitud de arrepentimiento, de consagración, de postrarse delante de la presencia de Dios. Pero lo que hicieron fue como que, ¿por qué nos sacaste de allá? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué permitiste ese por qué que siempre aparece? ¿Por qué tú lo mataste? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú lo otro? Pero luego Dios aquí le dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, y le hace una pregunta, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, en esa actitud de apariencia. Iba a llegar ahí. Ahora, ¿cuál fue el problema? El Señor le contestó a Josué su clamor. La derrota no es por culpa de Dios, sino por culpa del pueblo. Y mientras no se corrigiera, no podían tener victorias en su vida. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué estaba provocando que Israel tuviera derrotas en lugar de victoria? Tristeza en lugar de gozo. ¿Cuál era la causa? Porque de repente, ¿sabe por qué este tema, verdad, de las maldiciones que afectan el hogar? Porque hay gente que todo lo quiere pagar con la iglesia. Todo. Hay gente que se pichó un caucho porque voy para la iglesia. Por Dios, ¿me entienden? Entonces, Israel le dijo, había tomado del anatema. El verso, ahora sí léeme los dos versículos, pero me van a llegar hasta el verso 13. Sigue diciendo, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Nótese esto lo que dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también han formado del anatema y hasta han hurtado, o sea, han robado, han mentido y aún
lo han guardado entre sus enseres. O sea, tenían el pecado oculto. Tenían el pecado oculto. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada, por cuanto han venido a ser anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Ellos han dejado de ser una bendición para pasar a ser una maldición por la desobediencia, por el pecado, porque hurtaron, porque engañaron. Y sigue diciendo: ni estaré más con vosotros si no destruyeren el anatema de en medio de vosotros. A ver, entonces, una de las cosas que vemos acá, que la gente te dice, o sea, que todo lo quieren pagar porque no sabe de dónde viene la causa, porque de repente nosotros buscamos a Dios. No solamente eso, Marcelino, gente que tiene una vida de pecado, de desobediencia, una vida, se acostumbraron, se le hizo un mal hábito, por decirlo, se le hizo un estilo de vida pecar y pretenden de que Dios los bendiga con una vida desordenada. En verdad que hoy no estamos aquí con el deseo de prejuiciarte, no estamos aquí para condenarte, no estamos aquí para señalarte. Estamos en esta mañana para reflexionar, para hacerte reflexionar y para reflexionar nosotros, porque no te creas, nosotros también nos examinamos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué mis derrotas? ¿Por qué no logramos nuestro objetivo? ¿Por qué no llegamos a donde queremos llegar? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Tenemos que revisar. Entonces, ve aquí, el pueblo de Dios iba hasta allá, porque quiero aprovechar, mire todo lo que está acá. El pueblo estaba en derrota. ¿Por qué estaba en derrota? Porque había alguien, porque Dios le dijo a él, el pueblo, no puedo, porque en el pueblo hay obstáculos, en el pueblo. Entonces, Dios es un Dios de victoria, de bendición, pero en el pueblo estaba en derrota. Y el Señor le estaba diciendo a Josué: ¿qué haces ahí? No es hora de orar, no es hora de ayunar, porque hay gente que sabe que hay cosas malas y quieren tratar de que el ayuno o la oración haga algo que tiene que hacer. Ahora Josué, Dios le estaba diciendo: ok, está marcado con esto, pero no me sale a mí. Anda, levántate. Hay cosas que tienes que limpiar, hay casas que se tienen que limpiar. Ahí están. Me traí esta mañana, mientras que Eric Pérez nos escribió algo en esta mañana, un audio, y yo estaba estudiando las maldiciones de la casa, y me trajo a la memoria que había un joven, un señor, ¿verdad?, en la iglesia, que él aceptó al Señor. Y después que aceptó al Señor, su hijo de 4 o 5 años, le dio una diarrea, un malestar totalmente estomacal. Los médicos no le encontraban nada, no tenía ni biasis, no tenía parásito, pero al niño no se le detenía la diarrea. Sin embargo, cuando el hermano me llama, porque él era un nuevo convertido, y él me dice: pastor, yo necesito hablar con usted, necesito hablar con alguien. Y yo lo atendí en ese momento y me dijo: desde que yo recibí a Jesús, así me dijo, mi hijo está enfermo. Y yo le decía: no puede ser, porque el Señor dijo que eres tú y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, pero después me dijo: y tengo días, pastor, porque yo no conozco a Dios, no lo conozco. Entonces, pero tengo días escuchando la cartera. O sea que él no conocía a Dios y por fe, me imagino, aceptó al Señor. Sí, entonces, pero empezó a escuchar la cartera. Y me llevó hasta un sitio aquí en Guarena, Las Clavellinas, porque él vivía cerca. Y allí cerca de su casa, porque yo le dije: déjame llevar al niño. Pero cuando íbamos en el carro, él empezó a decirme la cartera. Había un pensamiento que lo asaltaba, que le decía en la cartera. Bueno, nos paramos el carro y le dije: bueno, muchachos, saca la cartera. Cuando sacamos la cartera, él tenía dentro de su cartera un escapulario que le había hecho su mamá para proteger al niño. Imagínate. Ahora, cuando lo vimos allí y lo sacamos, quisimos quemarlo. Lo quisimos quemar y de repente no se podía quemar. Cuando lo logramos quemar con gasolina, le echamos este tipo de cosas y lo quemamos,
cuando llegamos a la casa que yo le iba a orar al niño, el niño no tenía nada. No tenía nada. Ahora, el problema, vea esto, ¿verdad? El problema no estaba porque él había recibido a Jesús. El problema es que hay mucha gente, Zulay, y amigos, hermanos, que me oyes y me ves hoy, es que hay mucha gente que tiene cosas terribles en su casa. Hoy estoy hablándote de tienen esto, el anatema, ¿verdad? Que tienen el anatema. ¿Por qué? Porque dice acá que el pueblo estaba en derrota porque Acán había escondido en su tienda, léeme el 19 y hasta el 21. Y usted, mientras que Zulay lo busca, verá cuántas cosas te voy a hablar ahorita antes que se nos pase la hora. Dale. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Bien, o sea, imagínate que lo que tenían, todo lo que había agarrado de una derrota. Tú sabes cuántas personas hoy, Zulay, ¿verdad? Y todos los que nos ven, ¿verdad? Que compran cosas usadas, robadas, sí, señor, ¿verdad? La gente que va y la llevan a su casa, la gente que le compra un repuesto a una chivera para ponérsela a un carro de una persona que tuvo un accidente o que murió. ¿Ah? La gente de repente piensa este tipo de cosas y dicen, ¿verdad? Ahora desde que compré este carro, pero porque el carro no tiene ningún problema. El problema es qué ha pasado con tu vida. Entonces hay cantidades de cosas. Cuando yo empecé y empezamos nosotros el Ministerio de Liberación a limpiar las casas, hemos podido encontrar en muchas casas de cristianos cosas que no son cosas. Y yo me recuerdo, y lo tengo que decir porque de repente usted dice, ¿dónde está la maldición? Porque Dios no me responde, o porque personas, ¿verdad?, no traen esto. Yo me recuerdo que mi mamá, por ejemplo, voy a hablarte de mi mamá. Mi madre murió muy joven, a los 35 años, pero mi mamá murió loca por una brujería que le echaron. Fue una brujería porque conocimos a la bruja y todo lo que pasó. ¿Me entiendes? Pero mi mamá le tomaron una fotografía, el hogar, cada quien, la familia, murió mi mamá, murió mi papá, los hermanos mayores, cada uno se fueron a sus lugares y yo me quedé con los hermanos pequeños, y 4 hermanos pequeños. Sin embargo, yo conocí al Señor y estuve en la marina, me fui a viajar, y cuando regresé yo fui a la casa de mi hermana. ¿Por qué? Porque me dijeron que mi hermana de su cabeza le estaban saliendo gusanos. De su cabeza, y mi hermana era cristiana. No le sucedió cuando era inconversa. Cuando mi hermana recibió a Jesucristo, le empezaron a salir gusanos de su cabeza. ¿Y cómo era posible que ahora que tenía el Señor, estaba sucediendo esto? Yo voy a la casa de mi hermana y cuando la voy a ver, lo primero que veo, Zulay, es la foto de mi mamá cuando estaba en el manicomio. Y cuando yo volteo, no era la fotografía de mi mamá, era la fotografía de mi hermana. Ahora, ¿por qué? Porque mi hermana se la pasaba, era que miraba la foto de mi mamá, ¿verdad? Y entonces todas las maldiciones de mi mamá, en ese momento que la había tocado, ahora, mire, usted dirá que me pasó en esto, pero tomamos la fotografía y la quemamos. ¿Y tú crees que la podíamos quemar? Y cuando la quemamos, la casa se llenó de humo y los gusanos se desaparecieron, no había nada. Ahora, nosotros podemos orar, pero hay cosas que la gente... O sea, que ahí había ocultismo, había brujería. Claro. Entonces, por eso es que ella, a mi mamá, tener una brujería y tener gusano, mi hermana, era porque había una conexión. Entonces, ¿cuántas personas yo, a través y mucho del Ministerio de Liberación Fuerza de Búfalo, hemos entrado en casa donde
hay todo este tipo de cosas. Hay gente que tiene fotografías de muertos, cenizas de muertos, hay todo lo que la gente tiene. Entonces, Señor, ¿por qué no hay victoria? Porque hay una enfermedad hereditaria. No, y tienen trabajo de ocultismo también, porque en alguna oportunidad hicieron su fechoría a través de brujería, a través de hechicería, de qué sé yo, toda esa inmundicia. Y bueno, lo dejaron, se les olvidó y lo tienen dentro de la casa. Bueno, no solamente eso, personas que adquirieron bienes contra calería. O sea, que no solamente las maldiciones o el anatema está dentro de la casa por, vamos a decir que por fetiche, por conjuro, por cosas, sino también por esas malas actitudes. Esas malas actitudes tienen una conexión espiritual. Esa reacción que algunas personas tienen, ¿verdad? De mala maña, de hurto, de qué sé yo, todas esas malas actitudes que usted conoce, porque cada quien conoce lo que tiene dentro de su casa. Ahora, eso tiene un derecho legal. Sí, señor, vea. Y eso lo lleva a la derrota, por supuesto. Claro, el pecado oculto de Acán estaba trayendo derrota y maldición a todo el pueblo. Ahora, ¿cuántas personas de repente, verdad? No solamente en la brujería, ni la hechicería, ni los fetiches como tú dices. Hay gente que vive, que están en amargura. Hay gente que están en derrota. Hay gente que no son felices en su casa. Y entonces, ¿a dónde llevan eso? Y que están sufriendo mucho, están sufriendo de depresión, están sufriendo de enfermedades continuas, están sufriendo fracasos financieros, fracasos emocionales, fracasos académicos, o sea, son diferentes derrotas y necesitamos que entender que hoy Dios nos está llamando a reflexión en este altar familiar para descubrir el anatema, para descubrir la maldición que hay dentro de la casa, no para que se quede allí, sino para renunciar a ella y para echarla fuera. Sí, Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Hay dos fases muy importantes en cómo limpiar a una casa. Hay dos fases, porque yo puedo limpiar la casa y puedo administrar la casa. Yo puedo limpiar la casa, ¿verdad? Pero ninguna persona de autoridad puede ir a tu casa y sacar los amigos que tú tienes. Exacto. Fue como cuando el médico en una oportunidad se me subieron los valores, todos los valores se me subieron y fue al médico y el médico me dijo, tu cuerpo es como una casa, que tú tienes enemigos ocultos dentro de tu casa, me decía el médico. En verdad que Dios usó en aquella oportunidad que el médico, tienes enemigos ocultos dentro de ti que te están haciendo siniestro dentro de ti y que si tú no lo descubres y no lo sacas, ellos pueden aniquilar tu vida. En esta particularidad estoy hablando que tenía los valores altos. Mis enemigos eran el colesterol alto, los triglicéridos altos, todo alto. Entonces, el médico me decía, esos enemigos se descubren es a través de análisis, ¿verdad? Por lo tanto, si uno no se hace un análisis de laboratorio, lamentablemente uno no se da cuenta y empiezan las enfermedades a surgir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay unos enemigos ocultos. Esos enemigos ocultos hay que descubrirlos. Así como el médico se encarga de descubrir los enemigos que están dentro de nuestra sangre, de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, también hay unos enemigos ocultos que están en nuestra casa literal, en nuestra casa física, a través de ocultismo, a través de cosas robadas, a través de palabras maldicientes, ¿verdad? Hay que analizarnos internamente, pero también hay unos enemigos ocultos que han atacado nuestra parte espiritual. Tenemos que entender que la maldición se activa, ¿verdad? Y esa maldición cuando se activa trae fracaso, trae derrota, porque tenemos enemigos ocultos espirituales, porque la palabra del Señor mira que Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No a mal. A bien. ¿Me entienden? Entonces aquí dice que Acán dice que tomó todo lo que tomó, pero también tomó lingotes. Ahora, ¿cuál es la aplicación hoy de Acán a nuestra vida? Hoy cada uno en nuestro interior tenemos que reconocer cuáles son nuestros lingotes de pecado, cuáles son nuestros mantos babilónicos de mundanalidad que tenemos oculto en nuestro corazón.
pues los pecados ocultos nos traerán maldición a nosotros y a nuestra familia. Sí, como porque dice un Proverbio, manto, cuando dice la palabra un manto babilónico, ¿para qué sirve un manto? Para cubrirnos. Para cubrir. Para cubrirnos. Y a veces estamos cubiertos con la desobediencia, con la mentira, con todas esas cosas. Búscame que son pecados. Proverbio 28:13. ¿Sabe? Hay muchas personas que a pesar, no estamos en contra de tu fe, ¿verdad? Porque la fe tuya, en la cual, la fe tuya va a llevarte a lo que tú puedas expresar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estas cosas que cubrimos, esa es mi manera de ser, así me criaron. En verdad que este tema está bien interesante porque esto nos va a llevar a descubrir y a echarlo fuera, porque no le va a permitir a esa rondando, a esa maldición que está allá afuera, que está causando derrota, temor, enfermedad. Señor. No le vamos a permitir entrar a nuestras casas. Tú no le puedes permitir. Tú tienes que descubrir a tus enemigos ocultos y sacarlos de su casa en el nombre de Jesús. Aquí dice Proverbios 28:13, dice: el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, reconozcamos que nuestro adulterio está destruyendo nuestra familia, que la fornicación de repente con tu novio o con tu novia está robando la paz de tu hogar, esos negocios ilícitos que estás haciendo, que estás trayendo pobreza en lugar de prosperidad. Reconozcamos que nuestro pecado quedará en oculto, ¿verdad? Como dice Marcos 4:22. Los pecados ocultos, aquí en Josué 7:25 al 26, dice: los pecados ocultos traen turbación, aflicción y angustia, y son llevados al valle de Acor. Dale. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Vean, por eso hay personas cuando dicen todo espíritu de Acor, cuando echamos esto en la guerra espiritual. El espíritu de Acor fue donde se enterró Acán, y Acán hurtó, pero no solamente hurtó, llevó cosas babilónicas de idolatría, de hechicería a su casa. Se dejó llevar por la avaricia. Sí, señor. Por la avaricia. Y mira esto, se llamó Acor porque ahí lleva, cuando todo espíritu de Acor es arrancado, porque ese espíritu lleva turbación, aflicción y angustia. Sí, señor. Ahora, yo en esta mañana, mediante la autoridad que el Señor nos da, no solamente sino de que pueda descubrir, porque la tierra, cuando hablaba y meditaba esta palabra en esta mañana, decía que cuántas personas tienen este tipo de maldición de las raíces. Por eso yo tengo una guía que se llama declarando las maldiciones de las raíces, porque no sabemos de dónde vienen las consecuencias que de repente pueden estar viviendo. Entonces, pero hay esperanza para todo aquel que confiesa su pecado. Por eso Dios le dijo a Josué: epa, no es hora de que estés orando, es hora de que te metas entre el pueblo. Venga, siéntate aquí, dime qué hoy te está pasando. O sea, como que no es hora de ayunar, no es hora de orar, es hora de revisarse, Señor. Hay que revisar la casa. Aprovechen que están dentro de su casa, revisen su biblioteca, a ver si no tienen un libro ahí de la nueva era, si tienen libro ahí de cosas de hechicería, revisen entre sus CD, de sus discos, a ver si no tienen allí pornografía, si no tienen allí cosas malas. Mira. Aprovechen y limpien su casa, tanto físicamente como espiritualmente. Como me recuerdo, bendecimos al Señor, porque este tema está bueno. Me recuerdo, no, tengo que decirle aquí esto porque yo sé que, o sea, ¿cómo yo voy a sacar la maldición si no afecto? Ya está, recuerde que usted puede mandar su petición de oración por altar familiar, fuerza de búfalo,
gmail.com, que vamos a estar orando por ustedes esta tarde a las 5:30. Esta tarde voy a orar, me toca a mí orar por interceder por todo lo que estamos hablando hoy. Vean, John, un día vivíamos en un apartamentico chiquitico, Zulay, me acuerdo, en Menca, y de repente yo veía que Zulay, tú te la pasabas era arreglando la casa, limpiando la casa, y no había descanso para ti. Me recuerdo, amado del Señor, que me están viendo hoy, que yo venía de la radio de hacer un programa Sé Libre a través de la oración, y me senté en mi mueble a las 12 de la noche a esperar que me llegara, ¿verdad? Porque venía en sentido de la radio, en el Señor, y me senté, y de repente empecé a escuchar en la casa, pss, 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 y me llamó la atención, porque yo acababa de hacer un tema sacando las maldiciones de la casa, y de repente yo vi a un espíritu demonio metido en la ropa limpia, que regaba, ¿verdad? Que tú te la pasabas arreglando esos cuartos, Siempre. ¿verdad? Arreglando esos cuartos. Y después salió de la cocina, de allí de la ropa, se metía en la cocina, y yo lo vi y empecé a orar o sea, empecé a reprenderlo. Y cuando fui a irse de la ropa, se metió en la cocina, se metió en el cuarto de los niños, y yo vi todo este tipo de cosas que hacía. Cuando yo lo descubrí, estaba en alguien que me regaló una cerámica de una forma de un ají picante. Y ese ají venía de México. Y vea, estaba el demonio de destrucción, estaba en eso. Cuando yo lo destruí de ahí, salió corriendo, y me acordé porque ahorita tú dijiste de la biblioteca, porque él salió corriendo y se metió en la biblioteca que yo tengo. Y agarró un libro, y yo empecé a sacar todos los libros, y vi un libro de expresión de biología, el libro de expresión de segundo año de mis hijas, que en ese momento yo veo, cuando saqué el libro, era la figura exactamente del espíritu que estaba estorbando en la casa. Y te acuerdas que en ese mismo día que limpiamos la casa, mis hijos tenían en su cuadro, en el cuarto, una fotografía grande de quién. Tenían un cuadro grande de Tasmania. De Tasmania. Sí, de Tasmania. Sí. No sé cuántos se acuerdan Sí, de Tasmania. ¿Verdad? Y es un maldito, es un gorila. No, un monstruo, ¿no? Destructor, el destructor. Pero también tenía otro. ¿Te acuerdas que Sulby tenía a Leonardo DiCaprio? También. En la historia, el diario de un rebelde. Y ellos habían caído como en rebeldía. Entonces oramos, Señor, pero hay cosas que no están visibles, que hacen su enlace, que hacen su enlace. Sí. Sé que no podemos seguir hablando mucho, porque entonces usted no nos va a poder ver completo, pero sí vamos a continuar, porque creo que este tema es muy importante. Pero para terminar, quiero decirte, dice el Salmo 32:5, pero hay esperanza para todo aquel que confiesa su pecado y saca lo que está oculto. ¿Lo tienes allí? Sí, Salmo 32:5. Si nuestra vida, mientras que Zulay lo busca, es en derrota continua, si tenemos pecado escondido en nuestra vida, Dios puede cambiar nuestra aflicción, nuestra turbación en esperanza, si confesamos nuestro pecado. 32:5. Y después, Oseas 2:15. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y Oseas 2:15. Entonces, confesemos nuestro pecado al Señor. Saquemos el manto babilónico que tenemos escondido, para que la bendición y la prosperidad pueda venir a nuestra vida y a nuestra casa. Dice Oseas 2:15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces, para decirte, o sea, que lo que era una maldición, Dios la convierte en una bendición. Sí, Señor. Si tú puedes, y el regocijo, lo que te produjo tristeza cuando reconocemos el pecado, lo confesamos y nos apartamos,
porque te voy a decir, no es que nosotros lo hayamos hecho todo bien, no, nosotros hemos tenido debilidades, hemos pasado por situaciones difíciles, pero lo hemos confesado como pecado delante de Dios y su misericordia nos ha alcanzado. Y eso que nos produjo en el pasado, tristeza, derrota, hoy se nos convierte en una bendición. Sí, porque el espíritu de destrucción obra a través de esta maldición que está dentro de las casas para destruir a una persona financieramente, para destruir los espíritus de destrucción y contaminación en la casa. Traen espíritus de pobreza, de carencia, de deuda. A través de esta maldición traen retroceso financiero. Por eso Ageo 1:6 dice: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, y no os alentéis. Y el que trabaja jornal, recibe jornal en saco roto. Porque todos sus días no son sino de dolores, y su trabajo es molestia. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, en esta hora, mi Dios, queremos declarar, Señor, tu palabra en esta hora, Señor. Sé, Señor, que en este momento, Señor, a través de esta palabra, Señor, quiero que nos lleve, Señor, a lo que está oculto. Así como dice el Salmo 139. Escudriña, Señor, nuestro corazón. Escudriña nuestras vidas, Señor. Señor, arranca, Señor, cualquier manto babilónico, Señor. Arranca, Señor, de nuestras vidas, Señor. Padre, confesamos hoy, Señor, nuestros pecados, Señor. Si te hemos quitado a ti, Señor, el primer lugar, Señor, de cosas que de repente hemos traído, Señor, a nuestra casa, de cosas, Señor, que mantenemos, Señor, de nuestras actitudes, Señor, de nuestros padres, de nuestros antepasados, Señor, y que en este momento, Señor, todo lo que sea, Señor, del mundo, todo lo que sea del pecado, sea de la idolatría, de la hechicería, sea de las heridas, de la tristeza, de las amarguras, de los rechazos, de los maltratos, Señor, que hemos guardado tanto en nuestra casa física, Señor, como en nuestra casa espiritual, Señor. Padre, mira las reacciones contrarias que de repente tenemos, Señor, delante de ti, delante del pueblo, Señor, delante de la iglesia, Señor. Te pedimos perdón en esta hora, Señor, y renunciamos a ella, Señor, que todo lo que está oculto, que todo lo que está guardado, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, sea arrancado, Señor. Y si algo, Señor, está oculto, Señor, allí en la casa, Señor, que no sabemos que está, Señor, sea cualquier cuadro, sea cualquier regalo, sea cualquier, Señor, cosa que hayan preparado, Señor, para destruir, cualquier objeto, Señor, que se caiga, que se destruya, Señor, que se haga visible, Señor, y que podamos arrancarlo, Señor. Si es una falta de perdón, Señor, que se manifieste, Señor. Si es una enfermedad, producto, Señor, de alguien que murió, Señor, y lo tenemos en fotografía, Señor, te lo arrancamos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y declaro, Señor, que hoy, Señor, tú traes sanidad. Tu palabra dice, Señor, que tú traes sanidad y medicina, Señor. Y queremos empezar, Señor, en esta medicina, Señor, en esta mañana, y declararte hoy, Señor, que el Señor, así como le dijo a Zaqueo, hoy quiero morar en tu casa. Invita al Señor que entre a tu casa. Invítalo que entre. Dile, Señor, entra a mi casa y ayúdame, Señor, a sacar, Señor, lo que me ha impedido caminar en victoria, lo que ha impedido, Señor, que esta promesa que dice tú crees tú y serás salvo toda tu casa, Señor, se haga realidad. Señor, que se quiten los estorbos, que se quiten las cosas ocultas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Y sé, Señor, que ahora mismo en los hogares estoy viendo, Señor, cómo tu Espíritu Santo, Señor, va a traer, Señor, no solamente objetos, sino recuerdos
recuerdos que hoy se van a enterrar y vamos a salir de la angustia, de la enfermedad y de toda virosis, Señor. Gracias, Señor, porque yo decía, Señor, el domingo, Señor, de estas cosas malas vamos a sacar bueno, Señor, porque si del león salió dulzura, Señor, de estas cuarentenas, Señor, vamos a encontrar y van a salir iglesias hogareñas, iglesias matrimoniales, iglesias poderosas, porque saldremos que nuestras casas, Señor, estarán limpias, Señor, para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y te recuerdo, ¿verdad? Recuerdo, comunícate con nosotros, mándanos tu petición allí al altar familiar Fuerzas de Búfalo, a nuestro correo electrónico altar familiar fuerzas de búfalo @gmail.com. Y esta tarde a las 5:30 estaremos orando en la palabra del Señor para ti. Así que bendiciones para todos.